Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Salí de Hermosillo cerca de las 10 de la noche, con el tanque lleno y el remolque cargado de tarimas de abarrotes que debía entregar en Mexicali a primera hora del día siguiente. La carretera federal número 15 era mi ruta de siempre, un trazo interminable de asfalto que se pierde en la oscuridad del desierto sonorense. Me gustaba manejar de noche. El calor bajaba, el tráfico desaparecía, y la única compañía era el rugido constante del motor y la franja blanca de luz que lanzaban los faros sobre la cinta negra. Sin embargo, esa noche algo se sentía distinto. Tal vez era la luna escondida tras un cielo nublado, o el silencio extraño que se imponía sobre el motor, como si incluso los grillos se hubieran ido a otro lado. El CB, que siempre tenía voces de otros choferes bromeando o avisando de retenes, llevaba más de media hora mudo. A la altura de Pesqueira vi las luces traseras de otro tráiler. Me acerqué hasta quedar a unos 200 metros y pensé en pasarle, pero algo me hizo quedarme a distancia. El remolque iba ladeado, como si el peso estuviera mal distribuido. Cuando activé el direccional para adelantarlo, escuché un ruido en mi radio. «No lo hagas, compa». La voz era grave, seca, y no se identificó. Le respondí, preguntando quién era y qué quería decir, pero solo recibí estática. El otro tráiler, sin frenar ni acelerar, se metió al acotamiento y volvió al carril como si nada, una maniobra absurda que me obligó a reducir velocidad. Pasaron unos 10 kilómetros así, hasta que de pronto apagó todas sus luces. No solo las traseras, también las delanteras. Quedó convertido en una sombra negra que se tragó la carretera. Instintivamente frené, buscando su silueta, y entonces lo vi por el retrovisor. 2 pares de faros detrás de mí, acercándose demasiado rápido. Pisé el acelerador. El camión respondió con ese rugido grave que me encanta, pero los de atrás no solo me alcanzaron, sino que empezaron a cerrar el espacio. Uno se pegó a mi izquierda, el otro detrás, y el tráiler fantasma, el que iba adelante, redujo velocidad hasta obligarme a acercarme. Quedé atrapado. No podía ver quién conducía. Los cristales eran demasiado oscuros. El de mi izquierda comenzó a invadir mi carril, empujándome hacia la cuneta. Moví el volante con fuerza para evitarlo y vi cómo el camión de adelante encendía brevemente las luces interiores de la cabina. Una silueta me observaba, quieta, con una gorra baja que ocultaba su rostro. Pensé en el celular, pero aquí no hay señal. La única opción era el CB, así que lo encendí y solté un llamado de auxilio. La estática me devoró la voz hasta que escuché, entrecortado: «Salte, por kilómetro 30 y norte, rápido». No reconocí la voz, pero sonaba urgente. Un letrero azul pasó junto a mí: «Desvío a la Reforma, 30 kilómetros». Esa debía ser la salida. Seguí acelerando, esperando que el motor aguantara. Los de atrás se dieron cuenta de mi intención y comenzaron a cerrarme aún más. Los 3 vehículos formaban un triángulo mortal y el más cercano me lanzó destellos de luces altas que me cegaban por momentos. Cuando vi el señalamiento del desvío, giré sin frenar del todo. El tráiler se tambaleó y sentí como las llantas traseras mordían la grava, pero logré enderezar. El camino era estrecho, apenas iluminado por mis faros, y se internaba en una zona donde la arena se tragaba el sonido. Miré por los espejos, solo uno de los camiones me seguía. El otro y el de adelante se habían quedado en la carretera principal. El que venía tras de mí apagó sus luces, volviendo a esa sombra inquietante que parecía flotar sobre el asfalto. No sabía cuánto faltaba para el supuesto lugar seguro. El velocímetro marcaba 80, y aún así sentía que el monstruo detrás se pegaba más. Entonces vi a lo lejos un brillo metálico, un tráiler estacionado con las intermitentes encendidas. Me acerqué y reconocí la pintura azul y blanca de la empresa de un viejo amigo, Toño. Al verme,
encendió el motor y se metió al camino, bloqueando al perseguidor. Por el espejo, alcancé a ver cómo ambos camiones se detenían y quedaban frente a frente, como si se midieran. Toño, por el radio, soltó entre jadeos: «Sigue derecho hasta la gasolinera de la entrada, ahí te cubren los municipales, no voltees». Obedecí. Los minutos siguientes fueron eternos. La adrenalina me tenía los músculos tensos y cada sombra del desierto me parecía un nuevo vehículo esperándome. Cuando finalmente vi las luces blancas de la estación, ya había 2 patrullas esperándome. Me estacioné y bajé de la cabina con las piernas temblorosas. Uno de los oficiales me preguntó si sabía quiénes eran. Negué con la cabeza. Mientras levantaban el reporte, vi llegar a Toño. Bajó sin decir nada, solo me dio una palmada en el hombro. En sus ojos había algo que no quise preguntar, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a contar. Seguí la ruta a Mexicali con escolta y entregué la carga al amanecer. No volví a ver a esos camiones, pero desde esa noche nunca más manejo solo por el desierto después de las 10. Porque allá afuera, entre la arena y la carretera, no siempre estás viajando solo, aunque no veas a nadie. Me llamo Julián. Llevo más de 20 años manejando tráiler en las carreteras de México, y si algo he aprendido es que de noche, en zonas solitarias, lo más peligroso no siempre es el camino, sino la gente que te puedas encontrar. Aquella noche de septiembre iba rumbo a Monterrey, cargado con más de 20 toneladas de varilla. El plan era cruzar por San Luis Potosí, pero un retén de la Guardia Nacional cerca de Matehuala me obligó a reducir la velocidad. Nos hicieron pasar de uno en uno por una sola fila. Al llegar mi turno, uno de los elementos, con chaleco reflejante y arma larga, se me acercó por el lado del copiloto. Me dijo que más adelante había un choque grave y que el tránsito estaba cerrado. Que me desviara por una brecha a la derecha, marcada con conos naranjas, y retomara la carretera unos kilómetros más adelante. No era raro que nos mandaran por rutas alternas, pero sí me extrañó que no hubiera señalización oficial ni patrullas en el acceso. Aún así, hice lo que me indicó. Un camionero no discute con hombres armados, aunque lleven uniforme. Giré a la derecha y entré en la brecha. La grava crujía bajo las llantas del tráiler y la iluminación de la carretera desapareció tras de mí. Solo quedaban las luces de mi camión y la silueta de los mezquites. El camino era angosto, irregular. El GPS marcaba que no existía esa ruta. A los 5 minutos de avanzar, vi a lo lejos 2 camionetas pick-up estacionadas a los lados de la brecha, bloqueando parcialmente el paso. La luz de mis faros iluminó a 3 hombres parados en medio. No llevaban uniforme, solo pantalón de mezclilla, botas y camisetas oscuras. Todos traían pasamontañas. Se me secó la boca. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, calculando si podría maniobrar para regresar, pero la brecha era demasiado angosta para un giro con tráiler. El retroceso era imposible, más de 100 metros de terracería irregular con zanjas a los lados. Uno de ellos levantó la mano para que me detuviera. Otro llevaba un tubo metálico y el tercero, un rifle que no me costó reconocer. Apagué la música de la cabina y dejé el motor en ralentí. Tenía que pensar rápido. Un asalto en medio de la nada no es una pelea justa. Si te quedas, pierdes. Si corres, quizá vivas. El tipo del rifle se acercó por el lado del conductor. Golpeó la puerta con la culata y me gritó que apagara el motor y bajara. Sentí un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo una chispa de rabia y adrenalina. No iba a entregar un tráiler cargado de material industrial que, seguramente, valía mucho más que mi vida para la empresa. Metí primera y solté el clutch con fuerza. El tráiler avanzó y los hombres se apartaron bruscamente. Escuché el estampido seco de un disparo y el vidrio lateral se astilló, pero no me detuve. Golpeé con el costado del tráiler una de las camionetas, empujándola lo suficiente para abrir paso, mientras el rugido del motor llenaba la noche. El camino se volvió una mezcla de baches y polvo.
y yo seguía con las manos clavadas al volante, los ojos pegados a la línea difusa que marcaban mis faros. No sabía si me perseguían y no iba a voltear para averiguarlo. Tras varios minutos que me parecieron horas, la brecha comenzó a ensancharse. Vi unas luces a lo lejos, otra carretera. El alivio me golpeó, pero duró poco. Al incorporarme, noté que no había señalización ni tráfico. El pavimento estaba viejo, casi abandonado. No tenía idea de dónde estaba. Avancé otros 10 minutos, buscando algún letrero. Finalmente vi uno oxidado que apenas se leía. Ejido El Álamo, 2 kilómetros. No sonaba a lugar con presencia policial ni mucho menos. Decidí seguir con la esperanza de encontrar una gasolinera o algún punto habitado. Pero al entrar al ejido, todo estaba oscuro. Casas bajas, calles de terracería, perros ladrando detrás de cercas improvisadas. Ninguna persona a la vista. Me detuve en una esquina para revisar el mapa en el celular, pero no había señal. Mientras intentaba orientarme, una camioneta oscura apareció al final de la calle, avanzando lentamente hacia mí. El instinto me gritó que era la misma gente. Giré el tráiler con torpeza por una calle lateral, levantando nubes de polvo. Avancé sin rumbo claro, siguiendo cualquier camino que alejara esas luces. El motor se recalentaba y el olor a frenos quemados llenaba la cabina. Después de varias maniobras, logré salir de nuevo a una carretera secundaria. Con el corazón aún golpeando, aceleré hasta que, media hora después, vi un retén real. Patrullas con torretas encendidas y agentes uniformados con placas visibles. Me detuve y les conté todo. Tomaron nota, me escoltaron hasta la autopista principal y me recomendaron no volver a desviarme si no veía señalización oficial y patrullas plenamente identificadas. Cuando por fin estacioné el tráiler en una pensión segura, cerca de Saltillo, me quedé dentro de la cabina un rato, con el motor apagado. En la soledad, entendí que esa noche no me salvó la suerte, me salvó no dudar. En la carretera, la duda te mata más rápido que las balas. Nunca me gustó manejar de noche cerca de la frontera, pero a veces no hay opción. Mi nombre es Martín y llevo más de 20 años manejando tráileres de carga entre Nuevo Laredo y Monterrey. Esa ruta la conozco como la palma de mi mano. Las curvas, las gasolineras, los puestos de comida y hasta los tramos donde la señal del celular desaparece. Sin embargo, todo camionero sabe que la carretera no solo guarda baches y rectas interminables, también guarda ojos que te observan desde la oscuridad. Aquella noche de marzo, cargaba tarimas de electrodomésticos rumbo a un almacén en Monterrey. El despacho me había advertido que intentara salir temprano, pero un retraso en la aduana me tuvo parado hasta casi las 10. No quedaba más remedio que manejar de noche. A esas horas, el flujo de camiones disminuye, y los que seguimos en ruta sabemos que es mejor pegarnos en convoy para no ser blancos fáciles. Me emparejé con 2 colegas, el Chuy, un veterano de voz ronca que llevaba refrigeradores, y el Güero Rivas, un muchacho que apenas llevaba un año en esto. Salimos juntos del retén militar, con las luces altas iluminando el asfalto. El aire olía a polvo y diésel. En el kilómetro 72, justo antes de un entronque olvidado, la carretera se estrecha. No hay alumbrado, solo la luz que proyectan los faros. Pasando esa curva, noté algo raro. Una pick-up blanca estacionada en la cuneta, con las luces apagadas. No era inusual ver vehículos descompuestos, pero esta estaba perfectamente alineada, como esperando. ¿La ven?, pregunté por el radio. Sí, pero no te frenes, contestó Chuy. Esa camioneta no se ve sola. Cuando estábamos a unos 30 metros, un haz de luz nos encandiló. Desde la maleza, otros 2 vehículos salieron a la carretera bloqueándonos el paso. Una Ram negra y otra blanca, ambas con las placas cubiertas por barro. Se escuchó el chirrido de las llantas y de inmediato hombres encapuchados bajaron armados con rifles. ¡Párense a la orilla!, gritó uno, apuntando directo a mi parabrisas. No era la primera vez que escuchaba historias así,
pero vivirlo en carne propia es diferente. Las manos se me helaron en el volante. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Chuy frenó en seco, pero el güero dudó unos segundos, lo que provocó que uno de los hombres disparara al aire. El eco del balazo retumbó entre los matorrales. Bajaron rápido a Chuy y al güero, obligándolos a tirarse al piso. Un tipo alto y flaco se acercó a mi ventanilla, golpeándola con la culata de su rifle. «Apaga el motor y bájate, compa, sin hacerte el héroe». Lo hice, cuidando cada movimiento. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de gasolina y metal caliente. Nos formaron a un lado de la carretera, con las luces de los camiones proyectando sombras alargadas en la maleza. Uno de los encapuchados revisaba las cabinas, sacando celulares, carteras y documentos. Otro se subió a mi tráiler y encendió una lámpara de mano para inspeccionar la carga. Mientras tanto, el alto que me había bajado se mantenía a 1 metro de mí, vigilándome como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Qué llevan?», preguntó. «Electrodomésticos, televisores, lavadoras», respondí sin mirarlo directamente. El tipo soltó una risa breve, seca. «Buena mercancía. Lástima que hoy no va a llegar a su destino». Uno de sus compañeros se acercó y murmuró algo en su oído. El alto asintió, y de inmediato 2 hombres empezaron a bajar cajas del tráiler del güero, pasándolas a la RAM negra. La operación era rápida, precisa, como si lo hubieran hecho decenas de veces. En mi cabeza, las posibilidades se reducían. Si les daba motivos para pensar que reconocí sus caras o que podía identificarlos, no me dejarían ir. Tenía que mantener la calma, pero entonces escuché un ruido en la distancia, un motor acercándose. Los encapuchados reaccionaron de inmediato, apagando las luces y moviéndose con más prisa. El alto me miró fijamente. «Van a seguir su camino como si nada. Si se paran en un retén y abren la boca, los vamos a encontrar. Y no será para platicar. ¿Entendido?». Asentimos. El motor que se acercaba resultó ser otro tráiler. Los hombres lo dejaron pasar, ocultos en la sombra. Cuando el vehículo se perdió, soltaron nuestros camiones, aunque la mitad de la carga del güero ya estaba en sus manos. Nos hicieron subir de nuevo y encender los motores. El alto nos dio una palmada en el hombro, como si nos estuviera despidiendo de una fiesta. «Sigan con cuidado. Esta noche no vieron nada». Arrancamos despacio, con las manos todavía temblando. Por el espejo retrovisor vi cómo las camionetas se internaban en un camino de terracería. Nadie habló durante varios kilómetros, hasta que Chuy rompió el silencio. «Tuvimos suerte, compas. Hay quienes no vuelven de algo así». Al llegar a una gasolinera iluminada, nos orillamos. El güero estaba pálido, con las manos rígidas en el volante. Lo más difícil fue fingir normalidad mientras llenábamos el tanque, como si fuéramos solo 3 camioneros más en la ruta nocturna. No llamamos a la policía. En esta carretera, a veces, reportar es firmar tu sentencia. Seguimos hasta Monterrey sin detenernos más, cada uno con la certeza de que el kilómetro 72 quedaría grabado en nuestra memoria. Desde esa noche, cada vez que paso por ahí, bajo la velocidad y observo la cuneta, nunca se ve nada, pero sé que en cualquier momento podrían estar ahí otra vez, esperando. No soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 20 años manejando tráiler en las carreteras de México, y si algo he aprendido es que uno se acostumbra a todo, al calor sofocante, al frío que cala hasta los huesos, a las comidas rápidas que te caen como piedra y a las horas interminables viendo nada más que asfalto y horizonte. Pero esa noche, en la carretera que atraviesa la sierra rumbo a Tepic, supe que todavía había cosas que podían helarle la sangre a un hombre. Era mediados de octubre y transportaba un cargamento de electrodomésticos desde Guadalajara hasta Mazatlán. El plan era sencillo: salir al anochecer para evitar el tráfico, cruzar la zona rural de madrugada y llegar al puerto con el sol apenas asomando. Lo había hecho antes. Sabía que en esos tramos el celular casi siempre se quedaba sin señal, pero no me importaba.
Lo mío era el camino, no las llamadas. Pasando el kilómetro 80, la carretera se volvió más angosta. Ya no había alumbrado público, solo la luz de mis faros recortando la cinta asfáltica y de vez en cuando algún reflejo de los ojos de un animal en la orilla. Llevaba la radio apagada porque la estática me ponía de malas y el único sonido era el motor del tráiler y el golpeteo rítmico de las llantas sobre los parches de la carretera. A la altura del kilómetro 110 vi las primeras señales de que algo no estaba bien. Un coche compacto detenido en el acotamiento, sin luces, con el cofre abierto. Pasé despacio, pero no vi a nadie alrededor. No es raro encontrar autos descompuestos a esas horas. Lo que me pareció extraño fue que el motor todavía estaba caliente. Se notaba en el vapor que salía del cofre. 2 kilómetros después, me topé con lo que parecía ser un retén. 3 camionetas pick-up atravesadas en los 2 carriles, con las luces altas encendidas, me obligaban a frenar. No llevaban ningún logotipo oficial, pero sí hombres armados, con pasamontañas y rifles que brillaban bajo los faros. Eran 6 o 7, no lo supe bien porque el contraste de las luces me cegaba. «Oríllate a la derecha, compa», me gritó uno, apuntándome con el arma. Obedecí sin dudar. En esas situaciones, cualquier movimiento en falso te puede costar la vida. Bajé la velocidad hasta detenerme por completo. Sentía el corazón golpeándome el pecho, pero mantuve las manos visibles sobre el volante. Se acercaron 2. Uno llevaba una gorra con el escudo de un equipo de béisbol, el otro traía un radio colgado del chaleco. Me hicieron bajar la ventanilla. «¿Qué traes?», preguntó el de la gorra. «Electrodomésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras, todo con factura». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Bájate, vamos a revisar». Su tono no admitía discusión. Me bajé despacio. El aire de la sierra estaba frío, pero el sudor me corría por la espalda. Uno de ellos subió a la cabina para revisar, mientras el otro me guiaba hacia la parte trasera. Un tercer hombre se acercó desde una de las camionetas y me miró de arriba abajo. Tenía tatuajes que le cubrían el cuello y parte de la cara. «No te pongas nervioso, viejo. Nomás vamos a checar que no traigas encargo ajeno», dijo, aunque en su voz había una amenaza apenas disfrazada. Abrieron las puertas del remolque y revisaron la carga. No hicieron desorden, pero sí inspeccionaron cada fila de cajas como si buscaran algo muy específico. Entre ellos hablaban en voz baja, usando apodos. Escuché nombres como El Güero y El Pala. De pronto, uno de ellos recibió una llamada en el radio. Se apartó unos pasos y contestó con frases cortas. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Ahora estaba más serio. «Cierra todo. Este no es», ordenó. Volvieron a asegurar las puertas y me indicaron que subiera a la cabina. Pero antes de dejarme ir, el de la gorra se inclinó hacia la ventanilla y me dijo: «No viste nada. Y si alguien te pregunta, no había retén aquí. ¿Entendiste?». Asentí sin decir palabra. Arranqué despacio, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. No aceleré hasta que el último reflejo de sus luces desapareció en el retrovisor. Seguí manejando, pero el cuerpo entero me temblaba. No era solo miedo, era esa sensación de que me había cruzado con algo que no debía ver. A unos 15 kilómetros encontré otro vehículo detenido, una camioneta vieja con las puertas abiertas y las luces encendidas. Tampoco había nadie. Cuando por fin llegué al puesto de la Guardia Nacional, cerca del acceso a la autopista, un agente me pidió que me detuviera para la revisión de rutina. Dudé por un segundo, pero al final conté lo ocurrido, aunque omitiendo algunos detalles. El agente intercambió una mirada con su compañero y me dijo que podía seguir, que ellos se encargarían. Nunca supe qué buscaban aquellos hombres, ni si lograron encontrarlo. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que tomo un tramo rural de madrugada, llevo la ventana un poco abierta y la radio encendida, no para escuchar música, sino para que mi propia respiración no sea lo único que rompa el silencio. Porque en la carretera, el peligro no siempre se anuncia.
A veces está esperándote, con las luces altas encendidas y el dedo sobre el gatillo. Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He visto de todo en la carretera, accidentes que parecen sacados de una película, animales cruzando en plena noche, gente que te pide aventón y te da mala espina. Pero nada se compara con lo que me pasó aquella madrugada, cuando me intentaron robar el remolque cargado con mercancía de alto valor. Salí de la central de carga en Iztapalapa un poco antes de la medianoche. Mi destino era Monterrey y llevaba el remolque lleno de electrodomésticos recién importados. La empresa me había dado instrucciones claras: no parar en sitios desconocidos, no desviarme y reportar cualquier cosa sospechosa por radio. Sonaba sencillo, pero en este oficio, la teoría y la realidad rara vez se parecen. La noche estaba húmeda. Había llovido durante la tarde y el pavimento brillaba con las luces anaranjadas de las farolas. Conduje por la autopista México-Querétaro, esa vena interminable de asfalto que todos los traileros conocemos como la palma de la mano. Pasando Tepotzotlán, el tráfico se hizo casi inexistente. Solo yo, un par de luces lejanas y el rugido constante del motor. A la altura del kilómetro 80, un sedán gris apareció en mi espejo. Venía rápido y pensé que simplemente me rebasaría, como hacen todos. Pero no lo hizo. Se pegó a mi costado izquierdo, igualando mi velocidad. Bajé un poco el cristal para escuchar si gritaban algo, pero nada. Después aceleraron y se colocaron delante de mí, bajando la velocidad de forma extraña. ¡Qué chingados!, murmuré. Los rebasé, sin darles importancia, pero el sedán volvió a acercarse, esta vez por mi derecha, peligrosamente cerca del remolque. Ahí me empezó a latir fuerte el corazón. Sabía que esa era una táctica común: forzarte a frenar para que otro vehículo te cierre el paso. Agarré el radio. Base, aquí el Coyote. Tengo un sedán sospechoso, placas no visibles, color gris. Me sigue desde hace unos minutos. Cambio. La respuesta tardó. Cuando por fin llegó, la voz del supervisor sonaba tensa. Recibido, Coyote. Mantente en movimiento, no te detengas por nada. Vamos a avisar a la Guardia Nacional. Apreté el volante. Si algo aprendí en este trabajo es que en esos casos no hay que mostrar nerviosismo, pero la verdad es que ya sentía las manos sudadas. El sedán desapareció de mi vista por unos minutos. Luego, de la nada, reapareció junto a mí y pude ver a dos tipos dentro. Uno apuntaba hacia mis llantas traseras con lo que parecía una barra metálica. Seguramente querían reventarlas para obligarme a detenerme. Aceleré lo que el tráiler daba, escuchando el rugido del motor y sintiendo el peso de las toneladas detrás de mí. Pero la carretera no era completamente recta. Al entrar en una curva larga, vi algo que me heló. Una camioneta blanca estacionada en el acotamiento, justo donde la curva terminaba. No tenía luces encendidas, pero alcancé a notar que había más de 3 siluetas dentro. No era coincidencia, era una emboscada. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Si me detenía, estaba perdido. Si intentaba esquivar, podía volcarme. Opté por algo que nunca recomiendo, pero que en ese momento me pareció la única salida: invadir momentáneamente el carril contrario, que estaba vacío, y pasar pegado a la línea amarilla para evitar la camioneta. Mientras maniobraba, escuché el rechinar de mis llantas y sentí cómo el remolque se ladeaba peligrosamente. Logré estabilizarlo, pero en el espejo vi que la camioneta encendía las luces y arrancaba detrás de mí. El sedán también aceleró para alcanzarme. En ese momento, el radio volvió a sonar. Coyote, Guardia Nacional informa que está a 10 kilómetros adelante. Resiste. 10 kilómetros. 10 eternos kilómetros en los que todo podía pasar. El sedán se me emparejó de nuevo, pero esta vez vi que el copiloto sacaba medio cuerpo por la ventana. Algo en la mano brillaba con la luz de los faros. No disparó, pero no me cabía duda de que podía hacerlo. Me moví levemente hacia la derecha, cerrándoles el paso.
El golpe contra la defensa lateral del tráiler los obligó a retroceder. La camioneta blanca estaba cada vez más cerca. Por el espejo lateral pude ver a uno de sus ocupantes asomarse por la puerta corrediza. Llevaba pasamontañas. Intentaban acercarse lo suficiente para engancharse al remolque. Ese era el famoso robo hormiga en movimiento del que tanto hablaban otros choferes. Pero esto no era hormiga, era asalto a mano armada. Pisando el acelerador al fondo, logré acercarme a una zona iluminada por un paradero de camiones. No iba a detenerme ahí, pero la luz podía jugar a mi favor. Cuando pasé frente al paradero, toqué el claxon de aire con toda mi fuerza. El sonido resonó como un rugido metálico y vi a un par de choferes que estaban estacionados girar la cabeza hacia la carretera. No sé si fue eso, o el simple hecho de que mis perseguidores se sintieran expuestos, pero el sedán aflojó la presión. La camioneta aún me seguía, pero con menos agresividad. A lo lejos, entre la bruma de la madrugada, vi las luces intermitentes de 2 patrullas. Nunca en mi vida me habían parecido tan hermosas. Cuando me reconocieron, encendieron sirenas y bloquearon parcialmente la carretera. El sedán y la camioneta hicieron un giro brusco en U y desaparecieron en la oscuridad. Me escoltaron hasta la siguiente caseta, donde pude bajar del tráiler con las piernas temblando. Uno de los guardias me dijo que esa zona, entre el kilómetro 100 y 105, llevaba semanas siendo un punto caliente para robos de remolque, y que la banda que operaba ahí había sido difícil de atrapar. Esa noche terminé el viaje con retraso, pero con la carga intacta. El supervisor me dio un apretón de manos como pocas veces en la vida y me dijo que había hecho lo correcto. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, pero mantengo la vista clavada en los espejos. No hay ruido del motor que pueda acallar el recuerdo de esos minutos en los que todo lo que llevaba, y quizá mi vida, estuvo a punto de desaparecer. Me llamo Julián. Llevo más de 15 años manejando tráiler por todo México. He dormido en estaciones de servicio de Sonora, he cruzado las montañas de Durango con neblina cerrada y he descargado mercancía en patios de carga que parecen olvidados por Dios. Pero lo que me pasó hace un año en la zona industrial de Iztapalapa todavía me revuelve el estómago cada vez que lo recuerdo. Aquella noche llegué al patio de carga de una bodega que distribuía electrodomésticos. Eran cerca de las 11:30 y la calle estaba casi vacía. Solo el eco de mis llantas sobre el empedrado y el lejano ladrido de un perro rompían el silencio. El portón de lámina estaba entreabierto y un vigilante de chaleco naranja me hizo señas para entrar. «Te toca la rampa 3», me dijo, sin pedirme documentos ni revisar la carga. Eso ya me pareció raro. Normalmente, en esos lugares revisan hasta el último tornillo del tráiler. El patio estaba iluminado por lámparas amarillentas, de esas que hacen que todo parezca más viejo y gastado. Había otros 2 tráileres estacionados, pero no vi a sus choferes. Los muelles de carga parecían inactivos, salvo por el sonido lejano de una plataforma elevadora que subía y bajaba. Aparqué donde me indicaron y bajé para buscar al encargado. No tuve que buscar mucho. Apenas di unos pasos, un tipo alto, con gorra y chamarra negra, se me acercó. No llevaba uniforme, pero sí un radio colgado al cinturón. «Buenas noches, jefe», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Vienes por parte de la empresa o por cuenta propia?» «Por la empresa. Traigo la guía aquí», respondí, sacando los papeles. El hombre los miró apenas un segundo y asintió. «Todo bien. Mira, el procedimiento cambió. Antes de descargar, hay que hacer un pago de seguridad. Es para evitar problemas». Me quedé helado. «¿Pago de seguridad? Nunca me han pedido eso aquí». El tipo sonrió, como si ya esperara mi reacción. «Es algo nuevo. No es mucho, solo 5,000. Lo pagas y en 20 minutos estás libre. Si no…» Hizo una pausa y miró hacia la puerta, donde otro hombre, más bajo y ancho, se acercaba lentamente. «Bueno, si no, se complica la noche».
Mi primer impulso fue decirle que se fuera al diablo, pero el tipo que se acercaba tenía la mano metida en la chamarra y aunque no la vi, no tuve dudas de lo que guardaba allí. No traigo esa cantidad, mentí, intentando ganar tiempo. El de la gorra chasqueó la lengua y sacó un celular. Marcó un número sin apartar los ojos de mí. Está diciendo que no coopera. Sí, aquí está. Entendido. Colgó y me volvió a sonreír. Entonces lo hacemos fácil. Nos das lo que traes ahora y lo demás mañana en el mismo punto. No te preocupes, nosotros te encontramos. Un sudor frío me corría por la espalda. Sabía que, si les daba un peso, me tendrían agarrado. Pero también sabía que negarme del todo podía costarme algo más que la mercancía. Puedo darles 2,000, es todo, dije, sacando un sobre que llevaba escondido para emergencias. El tipo lo tomó sin revisarlo y se apartó. Perfecto, descarga rápido y vete. Y recuerda, mañana completamos. Me dejaron trabajar, pero no me quitaban la vista de encima. Mientras maniobraba la plataforma para bajar los refrigeradores, podía sentir las miradas clavadas en mi nuca. El patio estaba demasiado silencioso, como si los demás trabajadores se hubieran esfumado para no ver lo que pasaba. Cuando terminé, el de la gorra me hizo un gesto para que me acercara. Mañana, 8 de la noche, aquí mismo. No faltes. Asentí sin decir palabra. Salí del patio sin mirar atrás y tomé la avenida principal rumbo a la base. Pero no llegué directo. En una esquina poco iluminada, un sedán gris me cerró el paso. El copiloto bajó la ventanilla y me tomó una foto con su celular. «Para que no te olvides», me gritó antes de que el auto arrancara y desapareciera entre las calles oscuras. Esa noche no dormí. Pensaba en mi familia, en lo fácil que podían encontrarme. El miedo no era por los 5,000 pesos, sino por lo que podían hacer si decidían que no les convenía soltarme. A la mañana siguiente, en la base, le conté todo al supervisor. Su rostro se endureció, pero no parecía sorprendido. «No eres el primero. No regreses a ese patio. Yo me encargo», dijo, y su tono dejó claro que no quería preguntas. Pasaron 2 semanas sin novedades, hasta que un compañero me enseñó una foto en su celular. Era el mismo patio, con cinta amarilla de la policía y varias patrullas afuera. «Dicen que agarraron a unos que extorsionaban choferes», me comentó. No le dije nada, solo asentí y me alejé, pero por dentro sabía que esa historia no había terminado. La manera en que el de la gorra me miró aquella noche, con esa calma fría, no era de alguien que teme ser atrapado. Era la mirada de quien sabe que siempre puede volver. Y cada vez que paso por Iztapalapa, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no ver un sedán gris siguiéndome. Conducir de noche en carretera siempre me había gustado. Menos tráfico, menos calor, más silencio. Pero esa noche, mientras avanzaba por la libre México-Toluca, sentía que algo no estaba bien desde que salí de la terminal de carga. El aire estaba húmedo, la neblina se levantaba a ratos y las luces de mi tráiler apenas iluminaban unos metros por delante. Llevaba una caja llena de electrodomésticos para entregar en un almacén en Lerma. No era la primera vez que hacía esa ruta, pero sí la primera vez que me tocaba hacerlo tan tarde y solo. Mis compañeros siempre decían que, después de medianoche, había que tener más cuidado con los accidentes provocados. Nunca quise creerles del todo, pero tampoco lo ignoraba. Pasando la caseta de la Marquesa, la carretera se volvió más estrecha y sinuosa. Entre curvas y pendientes, los faros de otros vehículos se veían de vez en cuando, pero pronto desaparecían. Hasta que noté algo raro en el espejo, unas luces altas que me seguían desde hacía varios kilómetros. No intentaban rebasarme, solo se mantenían detrás, a una distancia exacta, como si midieran cada uno de mis movimientos. Me dije que tal vez era otro camionero cuidando su distancia, pero había algo en esa forma de seguirme que me tensaba el cuello. Decidí acelerar un poco en la siguiente recta. El motor rugió y el velocímetro subió.
pero el vehículo detrás hizo exactamente lo mismo, manteniendo la misma distancia. Llegó la curva de la herradura, una de las más peligrosas del tramo. Sabía que, si entraba demasiado rápido, el peso del tráiler podía hacerme perder el control. Aflojé el acelerador, pero justo en ese momento las luces detrás se acercaron de golpe. Un claxon largo y agresivo me sacudió. El vehículo, otro tráiler, mucho más grande que el mío, comenzó a pegarse a mi defensa trasera, como empujándome a tomar la curva más rápido de lo que era seguro. Mis manos sudaban en el volante. Sentía la vibración del claxon en el pecho. Pensé en frenar en seco, pero con semejante masa detrás me haría trizas. Así que tomé la curva con la esperanza de que se alejara, pero no. En medio de la maniobra, el otro tráiler invadió ligeramente mi carril, obligándome a abrir más la trayectoria y acercarme peligrosamente al acotamiento. El pavimento estaba húmedo. Las llantas traseras derraparon y el tráiler entero se inclinó apenas unos centímetros, suficientes para que el corazón se me fuera al estómago. Logré estabilizarlo, pero escuché como algo metálico se soltó en la caja de carga. No tuve tiempo de voltear. El tráiler detrás volvió a embestir con el claxon, ahora intermitente, como si buscara desestabilizarme. No entendía por qué lo hacía. ¿Quería rebasarme? ¿O simplemente quería sacarme de la carretera? En la siguiente curva, vi mi oportunidad. Sabía que después de ella, había un tramo con un acotamiento amplio. Lo tomé y reduje la velocidad, como si aceptara que me rebasara. El tráiler detrás aceleró, rugiendo como un animal furioso, y se puso a mi lado. Alcancé a ver al conductor, un hombre de rostro ancho, barba descuidada y gorra oscura, que me miró de reojo con una expresión que no olvidaré nunca. No era enojo, era algo peor, frialdad total, como si lo que estaba haciendo fuera parte de un trabajo. En lugar de seguir derecho, el tipo comenzó a cerrarse hacia mí, intentando empujarme fuera del camino. El metal de nuestros remolques se rozó, soltando chispas en la noche. Giré el volante hacia el lado contrario, luchando para no volcar. La caja de mi tráiler se ladeó peligrosamente. Sentí que el acotamiento estaba a centímetros de tragarse mi llanta delantera. Fue entonces cuando recordé un truco que me había contado un viejo conductor. En un cierre forzado, si logras frenar justo en el momento en que el otro se cruza demasiado, puedes dejar que su propio impulso lo saque de control. Arriesgado, pero no tenía otra opción. Esperé a que el tipo se cerrara un poco más y pisé el freno a fondo. El chirrido de las llantas llenó el aire. El otro tráiler, sin esperar mi frenada, siguió cerrándose y de pronto su llanta delantera derecha mordió el borde del acotamiento. Todo pasó en segundos. El monstruo de metal comenzó a tambalearse, el remolque se alzó de un lado y con un rugido y un golpe seco terminó volcando sobre su costado, arrastrándose varios metros hasta chocar contra la barrera de contención. El estruendo fue tan fuerte que el eco rebotó en las montañas. Yo me detuve unos metros más adelante, con las manos agarrotadas al volante y el pecho a punto de estallar. Respiraba como si hubiera corrido 1 kilómetro. Me bajé para ver si el hombre seguía con vida. El tráiler estaba hecho un amasijo de metal, pero el conductor, milagrosamente, se movía dentro. No parecía herido de gravedad, aunque estaba atrapado. Llamé de inmediato al número de emergencias, dando mi ubicación lo más precisa posible. En lo que llegaban las patrullas y la ambulancia, me quedé observando la escena, todavía temblando. No podía dejar de preguntarme qué lo había llevado a intentar algo así. ¿Un encargo? ¿Un ajuste de cuentas equivocado? ¿O simplemente un loco que encontró en mí a su presa de la noche? Cuando llegaron los federales y los paramédicos, me interrogaron, revisaron mi tráiler y tomaron fotos de todo. Uno de ellos, un oficial joven, me dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez que este sujeto provoca accidentes aquí, pero siempre sus víctimas terminan peor. Hoy tuvo suerte. No respondí, solo asentí, mirando cómo subían al hombre a la camilla, todavía inconsciente. Esa noche llegué a Lerma mucho más tarde de lo previsto. Entregué la carga con manos temblorosas y antes de volver a subirme al tráiler me prometí algo.
Jamás volvería a tomar esa curva sin pensar en el rugido de ese motor detrás de mí, ni en la mirada fría de un hombre que, por alguna razón, decidió que yo no debía salir entero de ella. Yo nunca pensé que terminaría viajando de esa forma, agazapado entre cajas de cartón y costales de azúcar, escuchando el rugido constante del motor y el golpeteo del viento contra las paredes metálicas del tráiler. No fue por aventura, ni por capricho, fue necesidad y miedo. Soy de Celaya y por trabajo había estado una semana entera en Monterrey, cargando y descargando mercancía en una bodega. El jefe prometió pagarme bien, pero el último día me salió con que el dinero no estaba completo y que regresara la próxima semana para liquidar. No podía esperar. Tenía que volver a casa esa misma noche y no tenía ni para el camión. En la central de autobuses me dijeron que el siguiente boleto barato salía hasta la madrugada y no me alcanzaba. Afuera, en la avenida oscura, vi a varios tráileres estacionados, con los choferes platicando y tomando café en un puesto improvisado. No era la primera vez que escuchaba de gente que se colaba en un viaje, pero siempre lo había visto como algo peligroso y hasta cierto punto ilegal. Esa noche, sin embargo, lo vi como mi única salida. Me acerqué con cuidado, preguntando en voz baja si alguno iba para Querétaro. La mayoría me ignoró, pero uno, un tipo alto con gorra de los sultanes, me miró de reojo y dijo: «Voy para allá, pero no llevo pasaje. Si te subes, que sea bajo tu riesgo. No me meto en pedos». Asentí. Él solo señaló con la cabeza hacia la parte trasera. Era ahora o nunca. El tráiler estaba estacionado a media cuadra, con la puerta trasera apenas encajada. Me colé dentro, cuidando de no hacer ruido. El olor a cartón, diésel y azúcar cruda me pegó fuerte en la nariz. Entre la penumbra apenas distinguí las filas de costales y cajas apiladas. Encontré un hueco estrecho entre dos tarimas y me acomodé ahí, con la mochila como almohada. El metal del piso estaba helado. A los pocos minutos, el motor arrancó. Las vibraciones me atravesaban el cuerpo y el aire se llenó del retumbar grave del diésel. La sensación era sofocante, como estar en un tambor que no deja de resonar. Afuera, las luces de la ciudad se desvanecieron y el silencio fue sustituido por el rugir constante de la carretera. Al principio pensé que el viaje sería monótono, pero no pasó mucho antes de que algo me pusiera en alerta. Sobre el sonido del motor, comencé a escuchar un golpeteo irregular, como si algo metálico se moviera dentro del tráiler. Me asomé entre las cajas, pero no vi nada suelto. Volví a mi escondite, pensando que era parte de la carga moviéndose con los baches. Media hora después, el golpeteo se transformó en un arrastre, como de algo que se deslizaba lentamente por el piso. Esta vez sí me levanté del todo, tanteando el aire frío. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, y entonces lo vi. En el extremo opuesto del tráiler, entre dos pilas de cajas, había una silueta encorvada. No era un bulto de mercancía, se movía, apenas respiraba. Pensé que sería otro colado como yo, alguien más buscando un aventón, pero algo en su postura me inquietó. Estaba agachado, con la cabeza inclinada hacia un lado, inmóvil, salvo por el lento movimiento de sus manos que parecían palpar el piso. «¿Quién anda ahí?», susurré, tratando de sonar firme. La figura no respondió. Solo se quedó quieta, como si hubiera detenido la respiración. El motor rugía tan fuerte que me costaba escuchar mis propios pensamientos. Me acerqué un par de pasos y el olor cambió. Sudor viejo, mezclado con un toque de óxido y humedad rancia. De pronto, el tráiler frenó bruscamente. Perdí el equilibrio y me sujeté a una caja. La figura, en cambio, se incorporó con un movimiento extraño, rápido, pero sin levantar la cabeza. En ese momento, me di cuenta de que llevaba algo en la mano. Un cuchillo, delgado y largo, que reflejó por un instante la luz que se filtraba por una rendija. Me escondí de nuevo entre las tarimas, el corazón golpeándome en la garganta. Escuché cómo sus pasos se acercaban, arrastrando las suelas contra el metal.
El sonido del filo golpeando ligeramente contra algo, tal vez las cajas, me puso los nervios al límite. El motor volvió a acelerar y el balanceo del tráiler se intensificó. Yo apenas respiraba. En mi mente pasaban imágenes rápidas, titulares de periódico, historias de asaltos en carretera, cuerpos abandonados en cunetas. Pensé en salir corriendo en cuanto el tráiler se detuviera, pero no tenía idea de cuándo ni dónde pasaría eso. El tipo pasó a menos de 2 metros de mí. Sus botas gastadas asomaron por el hueco y pude ver cómo giraba lentamente la cabeza, como buscando algo. Aguanté la respiración, sintiendo un sudor frío recorrer mi cuello. Después de unos segundos eternos, se alejó hacia la parte delantera. Escuché cómo golpeaba con la mano la pared que separaba la carga de la cabina. El tráiler frenó de nuevo, esta vez más suave. Una voz, probablemente la del chofer, gritó algo que no entendí. Luego hubo un ruido metálico. La puerta trasera comenzaba a abrirse. En ese instante, el tipo del cuchillo se lanzó hacia la salida, como si estuviera huyendo. La luz de un par de faros lo iluminó desde fuera. Un segundo después, gritos y golpes retumbaron contra el piso del tráiler. Me arrastré hasta la esquina opuesta y miré apenas por la rendija. 2 hombres lo estaban sometiendo junto al camino, uno de ellos con uniforme de policía federal. El cuchillo rodó por la grava. «¡Aquí hay otro!», gritó uno, señalando hacia adentro. Mi estómago se contrajo. No sabía si correr o salir con las manos en alto. Opté por lo segundo. Salté al pavimento, encandilado por la luz. Uno de los uniformados me empujó contra el tráiler, revisándome rápido. «¿Tú también ibas a asaltar?», preguntó con dureza. No, yo solo quería llegar a Querétaro», balbuceé, intentando que mi voz no se quebrara. El chofer, que estaba a unos metros, intervino. «A este no lo conozco, pero no traía nada en las manos. Creo que solo se coló». Después de unos minutos de revisión y preguntas rápidas, me dejaron ir, aunque no sin una advertencia de que no volviera a subirme como rata a un transporte de carga. El tipo del cuchillo fue esposado y metido a una patrulla. El chofer me miró un momento antes de volver a su tráiler. «Si quieres, te llevo, pero ahora en la cabina. No vuelvas a meterte atrás, muchacho. Uno nunca sabe lo que puede encontrar». Acepté. Y mientras me acomodaba en el asiento del copiloto, entendí que el viaje de esa noche me había enseñado algo que no iba a olvidar. En la oscuridad de un tráiler en carretera, el mayor peligro no siempre está afuera. Soy Pedro Ramírez. Tengo 43 años y llevo más de 20 detrás del volante de un tráiler. Vivo en Irapuato, pero mis rutas me llevan por todo el país. La carretera es mi segunda casa, aunque también es la que me ha dado más sustos que cualquier barrio peligroso. Uno aprende a cuidarse, no parar en cualquier lado, no confiar en cualquiera que haga señas y sobre todo mantener el teléfono cargado y con saldo para avisar a la familia. Esa noche venía desde Nuevo Laredo, cargado con cajas de autopartes para entregar en el Estado de México. Era un viaje largo, así que planeaba manejar hasta cerca de San Luis Potosí, descansar unas horas y continuar. El reloj marcaba cerca de las 10 de la noche cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Bueno», contesté, sin pensar mucho. Silencio. Luego, una voz masculina, grave, sin rastro de acento norteño ni chilango. Un tono neutro, como de alguien que no quiere dar pistas. «Pedro, no cuelgues. Tenemos a tu familia». Sentí como el estómago se me iba al suelo. «¿Qué? ¿Quién habla?». Mi voz salió más fuerte de lo que quería. «No hagas preguntas. Tu esposa y tu hija están bien. Por ahora. Mira tu WhatsApp». Con una mano en el volante, abrí la aplicación. Me llegó una foto. Mi esposa, Laura, y mi hija Sofía, sentadas en el sillón de la sala. No había nada extraño, excepto que detrás de ellas, desenfocado, se alcanzaba a ver a un hombre de pie, con el rostro cubierto y algo brillante en la mano. «¿Ya viste?», dijo la voz. «Vas a seguir nuestras instrucciones al pie de la letra,
o la próxima foto no será tan bonita. Quise preguntar qué querían, pero me interrumpió. No hables. En 10 kilómetros hay una desviación hacia un camino de terracería. La vas a tomar. Si pasas de largo... Bueno, ya sabes qué pasa. La llamada se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba el motor. Lo primero que pensé fue marcar a la policía, pero ¿y si realmente estaban en mi casa? Esa foto era de esa noche. Se notaba por la ropa que traía Sofía, la misma con la que había salido a la escuela. Respiré hondo y reduje la velocidad, contando mentalmente los kilómetros. A los 10, como había dicho la voz, vi la desviación. Un camino estrecho de terracería, sin iluminación, flanqueado por matorrales altos. Frené y giré el volante, entrando en la oscuridad. Con cada metro que avanzaba, el silencio se volvía más denso. Solo el traqueteo de la carga y el rechinar de la suspensión me acompañaban. Después de unos 5 minutos, el teléfono sonó de nuevo. «Bien, vas por buen camino», dijo la voz. «En un momento vas a ver unas luces. Te vas a detener ahí». Al fondo, apenas visibles, unas lámparas colgaban de un poste improvisado. Frené el tráiler y puse las intermitentes. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, 2 camionetas negras salieron de entre los matorrales y se estacionaron a mi lado. 4 hombres bajaron, todos con pasamontañas y armas largas. Uno se acercó a mi puerta y golpeó el vidrio con el cañón del rifle. «Bájate, chofer». Obedecí. Apenas mis botas tocaron el suelo, me revisaron de pies a cabeza y me quitaron el teléfono. «La carga ahora es nuestra», dijo el que parecía el líder, «pero si haces lo que te decimos, tu familia no va a salir lastimada». Me obligaron a subir a una de las camionetas. El tráiler quedó ahí, con 2 hombres custodiándolo. Avanzamos por un sendero que se volvía más estrecho hasta llegar a una bodega iluminada por un par de focos amarillentos. Dentro, el aire olía a combustible y metal oxidado. Vi cajas apiladas, bidones, herramientas, y en una esquina, atada a una silla, estaba Laura. Lloraba, pero estaba viva. No vi a Sofía. «¿Dónde está mi hija?», pregunté, con la voz rota. Uno de los hombres sonrió, aunque sus ojos no mostraban nada de humor. «Está bien cuidada. Depende de ti que la vuelvas a ver». Me hicieron firmar un documento que no alcancé a leer. El líder me explicó que, en los próximos meses, iba a transportar mercancía para ellos en rutas específicas. Nada de autopartes ni electrodomésticos. Si me negaba o hablaba con alguien, lo sabrían. «Tenemos ojos en todas partes, Pedro», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Y recuerda, la niña quiere ver a su papá». Después de eso, me subieron de nuevo a la camioneta y me llevaron al tráiler. Laura no venía conmigo, la retendrían hasta que cumpliera la primera entrega. Me devolvieron el teléfono, ahora sin mensajes ni fotos. «Maneja como si nada», dijo el líder antes de cerrar la puerta. «Nos vemos pronto». Regresé a la carretera con las manos temblando. Quise llamar a alguien, pero no sabía si el teléfono estaba intervenido. Solo pude manejar hasta mi destino, entregando la carga como si nada hubiera pasado. Esa noche, en el hotel donde me quedé, recibí un mensaje con una foto de Sofía durmiendo. El texto decía: «Cumple, y todos seguirán sonriendo». Desde entonces, cada kilómetro que recorro no es solo trabajo, es un reloj contando el tiempo que me queda para sacar a mi familia de sus manos. Me llamo Martín y llevo más de 15 años manejando tráiler por todo México. He cruzado la frontera más veces de las que puedo contar y he conocido carreteras que ni siquiera aparecen en Google Maps. No soy nuevo en esto y precisamente por eso, lo que me pasó hace un par de años todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Era un martes de finales de octubre, de esos en que la neblina se pega al parabrisas como si quisiera quedarse para siempre. Me encontraba en la carretera libre de Querétaro hacia San Luis Potosí, cargado con electrodomésticos nuevos.
refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas. Salí desde una bodega en Cuautitlán Izcalli, con la orden clara de entregar todo en un centro de distribución en San Luis antes del mediodía del día siguiente. La carga estaba sellada con los precintos de la empresa, numerados y fotografiados. Todo muy formal, como siempre. A las 8 de la noche decidí parar en una gasolinera solitaria, de esas que tienen apenas una tienda pequeña y un baño al fondo con focos que parpadean. No había casi nadie, salvo un par de camioneros tomando café en la barra y un vigilante con cara de sueño. Llené el tanque, me compré un café de máquina y una torta de jamón envuelta en plástico y regresé a mi unidad. Me quedaba un buen tramo, pero quería avanzar lo más que pudiera antes de dormir. Eran cerca de las 10 cuando pasé por un retén militar improvisado. No era raro. En esas carreteras a veces instalan revisiones rápidas. Me hicieron la señal de orillarme. 2 hombres con uniforme verde olivo se acercaron, uno de cada lado. No parecían muy jóvenes y su trato fue seco, pero no agresivo. «Buenas noches, jefe. Revisión de rutina. Abra la caja, por favor». Me extrañó que lo pidieran, porque normalmente los retenes revisan papeles y documentos, no cargamento sellado, pero no iba a discutir. Les enseñé la orden de embarque, los papeles del tráiler y las fotos de los precintos. El que parecía estar a cargo los revisó con calma. «Todo bien. Solo necesitamos verificar visualmente. No se preocupe, no tardamos», dijo. Uno de ellos sacó una lámpara potente, se subió por detrás y revisó el interior. Yo me quedé junto al otro, esperando. El de arriba bajó rápido, demasiado rápido, y me hizo una seña con el pulgar. «Listo, jefe, puede seguir. Buen viaje». Me subí al tráiler y arranqué. La neblina estaba más espesa y el camino se volvió monótono. 1 hora después, decidí detenerme en un parador que conocía bien para dormir unas horas. Lo bueno de esos lugares es que hay más camiones estacionados y uno se siente menos expuesto. Dormí hasta las 5:30 de la mañana. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara y pedí un café cargado. A las 6 ya estaba rodando de nuevo. El cielo comenzaba a aclarar, pero una sensación incómoda me acompañaba. No podía explicarlo. Algo en el retén de la noche anterior me daba vueltas en la cabeza. Llegué a San Luis Potosí a las 10:20. En la entrada del centro de distribución me recibió un supervisor joven que revisó los papeles y se fue directo a los precintos. Me miró raro. «Oiga, estos sellos», dijo, tocando uno de los candados plásticos, «no son los que pone la bodega». Me quedé helado. Me acerqué a verlos. Eran similares, pero el número grabado no coincidía con el que yo tenía anotado. No me explicaba cómo o cuándo los habían cambiado. El supervisor pidió abrir la caja de inmediato. Al correr la puerta metálica, lo que vi me revolvió el estómago. Donde debía haber electrodomésticos nuevos, había cajas viejas, muchas rotas, llenas de basura, cartones sucios, botellas vacías, pedazos de madera. Todo mi cargamento había sido sustituido. Sentí un golpe de calor subirme a la cara. El supervisor me miró con desconfianza. «Martín, esto es muy grave». Me llevaron a la oficina de seguridad interna. Llamaron a la empresa, revisaron mis papeles y me interrogaron como si fuera el ladrón. Yo repetía una y otra vez lo del retén militar, pero cuando enviaron gente a verificar, descubrieron que en ese tramo no había habido ningún retén oficial la noche anterior. Entonces, ¿quién demonios me detuvo?, pregunté, con la voz quebrada. La empresa levantó una denuncia formal, pero en el fondo todos sabíamos cómo funcionaba eso. Meses de papeleo y 0 resultados. A mí me dejaron libre porque mis tiempos de GPS coincidían con la ruta y no había paradas sospechosas, salvo la del supuesto retén. Esa noche, ya en mi casa, no pude dormir. Pensaba en la rapidez con la que cambiaron la carga. Un tráiler no se vacía y se llena así como así, menos en plena carretera. Tenían todo calculado: herramientas, mercancía falsa y un lugar seguro para hacerlo en minutos. Gente que sabía lo que hacía.
Durante semanas tuve pesadillas. En una de ellas veía de nuevo la lámpara del supuesto soldado iluminando la caja y detrás de él sombras moviéndose rápido como fantasmas ocupados. Me despertaba sudando con la sensación de que en cualquier momento volverían a detenerme. Volví a trabajar, pero cada vez que veía luces a lo lejos en la carretera, mi pulso se aceleraba. A veces incluso me desviaba por rutas más largas para evitar pasar por zonas donde podrían montarme otro teatro. Un año después, en un café de carretera, un colega me contó algo que me hizo entender el peligro real. Un amigo suyo, también camionero, había pasado por algo parecido. Lo detuvieron hombres con uniformes, revisaron la carga y lo dejaron ir. Al llegar a su destino, su mercancía también había sido cambiada. Nunca más se supo nada de lo robado. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, acelero un poco más y mantengo los ojos bien abiertos. Porque en la carretera, los asaltantes no siempre llegan con pasamontañas y pistolas. A veces llevan uniforme y una sonrisa tranquila, y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde.